Muy buenas tardes, señoras, señores, jóvenes. Tenemos un acto muy importante para el Consejo Editorial del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Hoy vamos a hacer entrega de dos textos muy interesantes, muy importantes para la historia de este país. Y vamos a tener dos actos pequeños. El primero consiste en la entrega de los textos a sus autores. Y luego, en una segunda etapa, vamos a tener la presentación de los libros. Una presentadora, doña Carmen, bienvenida, y el compañero Adrián, que ya ustedes todos conocen. El primer libro que vamos a entregar es el libro Las Fuerzas Armadas y la Formación del Estado Costarricense. Esta investigación desarrolla el proceso de institucionalización de las Fuerzas Armadas entre 1821 y 1870. Como parte de la afirmación del poder republicano asentado en San José, en detrimento de las conflictividades localistas heredadas de la época colonial, el autor del libro es máster en Historia por la Universidad de Costa Rica y profesor adjunto de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, y se llama Esteban Corella Ovares, por lo que solicitamos la presencia de Esteban. Para el Consejo Editorial del Museo es un honor presentar a la comunidad y a su autor el texto en un acto protocolario, ¿verdad?, que queda totalmente. Desearíamos empezarlo a vender hoy, pero no nos llegaron todos los libros de la imprenta, entonces les estaremos avisando cuándo estarán a la venta. Vamos a ver si el autor nos quiere decir algo. No, realmente solo agradecer al museo por darme la oportunidad de que la tesis de maestría viera la luz como un libro. No tengo más que palabras de agradecimiento para muchos de mis profesores durante mi formación como historiador en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, algunos de ellos aquí presentes, otros que han pasado por aquí en algún momento de esta mañana y algunos que no están acá en este momento. Y poco más, ¿verdad? Espero que esta humilde contribución ayude al debate historiográfico necesario sobre la manera en la cual se da el proceso de formación estatal en Costa Rica y esas particularidades que nos llevan a tener un Estado como el que tenemos hoy en día. Muchas gracias, Esteban. Asimismo, hoy vamos… hace 2 años fue el primer simposio y del simposio tenía que salir una memoria, pero viendo que era más importante para los créditos de los autores que fuese un libro, entonces transformamos la memoria en texto. En una compilación, el título de la compilación es Reflexiones en torno al bicentenario de las independencias centroamericanas. Tenemos 2 compiladores, Adrián Chávez Marín y la compañera Eliseth Pain Iglesias. Así es que, por favor, se presentan los 2 para entregarles el texto. ¿Sí? Ajá. También es un honor para el Consejo Editorial presentar este texto y que el otro y este son como hijos paridos, ¿verdad? Porque cómo cuesta que salgan los textos, pero gracias a Dios hoy los estamos entregando. Muchas gracias. Una foto. Si alguno quiere. Bueno, quiero aprovechar realmente para darle las gracias al Museo Histórico Cultural Juan Santamaría por este nexo que está buscando con la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Historia y el Centro de Investigaciones Históricas de la América Central. Y especialmente quiero agradecerle a Adrián porque ha llevado horas, días trabajando en este hermoso libro
que pronto lo van a vender. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Sí. Ok, sí. También llamamos a la señora Lovaina Garmendia y a Helga Ocampos. Lovaina es la directora del Sistema Nacional de Bibliotecas, SINABI, y Helga es la jefa de unidad técnica. Ellos son los que nos hacen las fichas bibliográficas, que es muy importante para los textos, y le vamos a hacer entrega también de una copia de los libros. Muchas gracias. Un saludo cordial del Sistema Nacional de Bibliotecas de Costa Rica, conformado por 60 bibliotecas públicas en todo el país y la Biblioteca Nacional. Para todos los historiadores, filólogos, investigadores, somos un referente, gracias ahora también a la tecnología con el portal del SINABI, donde pueden tener acceso a documentos históricos. Se recopilan documentos como estos y de verdad invitarles. En la Biblioteca Nacional está el Patrimonio Nacional Bibliográfico y ahí estamos para ustedes. Y decirles que entre los temas de apoyo, felicitar a los organizadores, las bibliotecas como apoyo también a los objetivos de desarrollo sostenible, formamos parte de alianzas como la que acabamos de establecer también con el museo. Estas son alianzas que son de todos para todos y en especial para ustedes, para los usuarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ok, vamos a pasar a nuestra segunda parte. Doña Carmen María Falla Santana, que tenemos aquí, que también ustedes saben que ella es una gran escritora en temas de política, de economía. Entonces, ella va a presentar el libro de Esteban. Doña Carmen es doctora en Historia por la Universidad de California, Los Ángeles, es catedrática e investigadora adscrita al programa de Historia Política del SINA de la Universidad de Costa Rica. También labora como docente en la Escuela de Historia en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, y entre sus publicaciones se encuentran libros y artículos divulgados en revistas académicas que tratan especialmente sobre aspectos legales, sociopolíticos, políticos en la Costa Rica del siglo XIX. Valga decir que la editorial de este museo se siente muy orgullosa de que esté hoy doña Carmen aquí, autora de textos que este museo ha publicado. Doña Carmen, le cedo la palabra. Buenas tardes, y para mí es un honor presentar el libro de Esteban y Corella Ovares, que es el resultado de una investigación seria y rigurosa de muchos años. La investigación original fue presentada en una versión preliminar como tesis de maestría en Historia en la Universidad de Costa Rica. Este libro, que decíamos es el resultado de una investigación muy rigurosa en fuentes primarias, constituye un aporte muy valioso al conocimiento sobre la formación y el desarrollo del ejército en Costa Rica de 1821 y 1870 en el contexto de la construcción del Estado Nacional. A lo largo de los 4 capítulos que componen el libro, el autor demuestra que desde los primeros años de la independencia, el naciente Estado puso en práctica políticas orientadas a reglamentar, entrenar y equipar a las Fuerzas Armadas, y que el gasto militar mostró un patrón de aumento, llegando a constituir alrededor de un 40% del total de los gastos estatales, tan temprano como las décadas de 1830 y 1840. El autor señala que en las décadas siguientes el porcentaje se redujo a un 20%, pero que en los números totales los gastos militares siguieron creciendo a lo largo del periodo en estudio. Lo anterior demuestra la implementación por parte del Estado de políticas dirigidas a hacer del ejército un instrumento para el ejercicio del monopolio legítimo de la violencia y uno de los pilares para centralizar el poder
e institucionalizar su autoridad. Al hacer una historia del ejército en las primeras 5 décadas de vida independiente, el autor se aparta de la tendencia que prevaleció con anterioridad de estudiar las Fuerzas Armadas solo a partir de 1870, una tendencia sustentada en la idea de que fue a partir de esa fecha, decíamos 1870, cuando el ejército comenzó a tener protagonismo en la vida política nacional. Corella demuestra que esa afirmación no estaba bien fundamentada, porque para la década de 1830, Costa Rica contaba ya con una fuerza militar con un alto grado de institucionalización y que el reglamentar las milicias, mejorar su entrenamiento y equipamiento, fue clave para someter y disciplinar a la ciudadanía y obtener lealtad para el poder central. Una de las contribuciones más importantes de este libro es que el autor, al analizar el desarrollo del ejército en Costa Rica, cómo funcionaba, cuál era su papel en la política, establece un diálogo continuo con estudios que tratan sobre el desarrollo de las Fuerzas Armadas en otros países de Centroamérica y en el resto de América Latina. Al abordar el caso costarricense en el contexto centroamericano y latinoamericano, lo pone en una perspectiva que permite comprender las peculiaridades de la evolución política de nuestro país y tomar distancia de las interpretaciones del pasado que enfatizan o enfatizaban en la casi inexistencia o debilidad de las Fuerzas Armadas. El diálogo con los autores y las obras sobre el desarrollo del ejército en otras naciones le permite al autor demostrar que la relativa estabilidad política en las 3 primeras décadas de independencia le permitieron a Costa Rica contar con una fuerza militar con un alto grado de institucionalización, mientras que en los otros países centroamericanos que vivieron guerras continuas poseían fuerzas armadas que eran más parecidas a grupos irregulares que a ejércitos propiamente dichos, lo cual es como un hecho paradójico, ¿verdad? Siempre pensaríamos que a más guerras, más profesionalización del ejército, y es completamente la otra situación. El autor repasa los 2 factores clave en el desarrollo más temprano de las instituciones del Estado Nacional en Costa Rica en relación con el resto de los países centroamericanos, siempre en ese diálogo con otros autores. Y el primero de esos factores que repasa sobre el temprano desarrollo del Estado es la ausencia de un grupo con capacidad real para oponerse en forma exitosa al proceso de centralización política. Y el segundo, que los conflictos militares no derivaron en largas guerras civiles porque las disputas internas fueron por controlar el poder emanado de las nuevas instituciones del Estado y no por la imposición de un proyecto político alternativo a la centralización del Estado. Y en esto tiene mucho peso el legado colonial, o casi que algunos autores dicen la ausencia de un legado colonial, que al ser una zona periférica, marginal, no se desarrollan intereses regionales tan fuertes, ni élites encumbradas, y un vacío también de una actividad económica de exportación que crea ese vacío para el desarrollo del café. Continuando con sobre el desarrollo de estos factores clave en una temprana consolidación del Estado, el autor argumenta que ese factor de orden político tuvo peso en la decisión de formar un ejército sobre la base del sistema de las milicias, que había sido el modelo de defensa armada que funcionó durante el periodo de dominación colonial. Igualmente también explica los antecedentes en algunos hechos a finales de la época colonial, donde son movilizadas las milicias, donde entran en acción, especialmente en conflictos en Centroamérica, y algunos repaso también de algunos hechos bajo la Federación. Este factor político que tuvo peso en la decisión de mantener las milicias también estuvo acompañado por un factor de carácter económico no menos importante. El sistema de milicias fue el que mejor se adoptó a las necesidades productivas de Costa Rica en el siglo XIX.
Su economía estaba basada en la producción agrícola que requería cantidades crecientes de mano de obra. Debido a la existencia de una relativa escasez de población, especialmente con respecto al territorio nacional, la economía podría verse seriamente afectada si los pocos brazos dedicados a las labores agrícolas eran reclutados para servir en el ejército. La organización del ejército en el sistema de milicias permitió resolver esa situación. Recordamos que las milicias, en el sistema de milicias, está compuesto por un grupo relativamente pequeño de oficiales y soldados que se encargan de las labores de guarnición y un grupo mayor de hombres que se mantenían en reserva y solo eran llamados para recibir instrucción o para prestar el servicio en momentos de emergencia. De manera que los campesinos fueron reclutados para el servicio militar, pero la mayor parte del tiempo continuaron dedicados a las actividades productivas. El autor expone que la adopción del sistema de milicias implicó riesgos en el proceso de afirmación de la autoridad y centralización del poder del Estado, especialmente del Ejecutivo. Y el riesgo lo corrió el joven Estado Nacional porque no tenía recursos para construir los cuarteles ni tampoco para organizar todo el proceso de reclutamiento. Así que, como decíamos, las municipalidades se les asignó esa responsabilidad de reclutar los milicianos y estos hombres servían en unidades que estaban integrados por vecinos, es decir, se conocían en las comunidades al mando de oficiales locales que tenían vínculos con el poder local. Entonces ahí estaba el riesgo, que pudieran convertirse en fuerzas que desafiaran el proceso de centralización y de afirmación del Estado. Pero había que correr ese riesgo porque de la otra manera un ejército competiría por la mano de obra. Esta situación, como señalábamos, crea condiciones propicias para que grupos de poder local pudiesen hacerse con el control de las fuerzas armadas ubicadas en sus pueblos para combatir al poder central, como había ocurrido con la Guerra de la Liga. Pero el Ejecutivo diseñó una política claramente dirigida a eliminar ese riesgo y básicamente consistió en la promulgación de reglamentos y la aplicación de algunas medidas para construir una estructura militar centralizada y limitar la capacidad de esos agentes locales para hacer uso de la fuerza en los conflictos políticos. Dicha centralización militar se alcanzó en el gobierno de Juan Rafael Mora en la década de 1850, con la medida de la concentración de todas las fuerzas en San José para de alguna manera también reducir el riesgo de los localismos que habían sido tan importantes en los años 40, especialmente en Alajuela, y la creación de otro cuartel, el cuartel de artillería, y la designación en las comandancias de personas de la entera confianza del mandatario. Mora, al tomar medidas para sofocar el levantamiento del general José Manuel Quirós en 1850, como en junio, que fue la reacción de Quirós a esas decisiones de Mora de quitarle el poder que habían ejercido y creando inestabilidad política, Mora, al tomar esas medidas, declaró que a partir de ese momento, que estamos en 1850, el ejército estaba bajo la autoridad civil y que en lo sucesivo el ejército sería obediente y no deliberante. La revista de tropas, en especial en esos años de Mora, Esteban cita en varios años, que Mora era muy dado al culto de la personalidad y hay toda y esas celebraciones van a tener quizás por eso mucha más frecuencia o se lucen más. Pero esta revista de tropas fue un ritual diseñado para afirmar la superioridad del poder civil sobre el militar. Ese evento, que incluyó cabalgatas, desfile de carruajes, involucró también a la ciudadanía, que era también importante que el ejército tuviera como esa conexión, solo con los milicianos, sino con la gente.
Y al igual que en las celebraciones de la independencia, las fiestas cívicas que incluían un oficio religioso, discursos y proclamas, estas revistas del ejército fueron acompañadas de música, generalmente bailes populares, y otras formas de entretenimiento que cumplían la función de establecer una conexión entre las autoridades civiles y militares y los milicianos y el pueblo. Los estudiosos sobre el tema de las fiestas cívicas en el siglo XIX plantean que las fiestas cumplieron la función de convertir los ideales contenidos en los discursos de la élite, que usualmente se leían los discursos, el día de la independencia, el acta de independencia, y la gente tal vez ya sabía eso qué es, ¿verdad? ¿Qué son esos ideales? Pero esos ideales en la experiencia de la fiesta, del baile, de la celebración, nos dicen algunos autores, se convierten los ideales contenidos en estos discursos de la élite en vivencias reales para las clases subalternas por su carácter emotivo. La gente se alegraba, gritaba, lloraba. Y estos rituales entonces promovieron que la gente se sintiera enlazada emocionalmente, inspirando sentimientos de arraigo, de pertenencia y de identidad. Las celebraciones de la victoria en la campaña nacional incrementaron el prestigio del ejército como institución y le revistieron de legitimidad como un ejército capaz de pelear una guerra en el exterior en defensa de una soberanía nacional. La presencia también de Mora, que siempre estaba allí, se hace visible, el líder se hace visible para todas estas personas, bueno, se celebra, se baila, y lo que en las crónicas periodísticas de estas celebraciones de la entrada del ejército vencedor, usualmente terminan la crónica periodista señalando que la gente rió, se alegró, pero que no hubo comportamientos inapropiados, o sea que también tenía que ser dentro de ciertos parámetros, la diversión, alegrarse, gritar y llorar, pero dentro de las normas establecidas. Y eso también es un proceso como de ir socializando y disciplinando a estos sectores subalternos. Entre otro de los temas, continuando con el desarrollo de otro de los temas que merece ser destacado en el libro de Esteban, es la información que arrojó el análisis de las hojas de filiación. Como ha sido ya mencionado, las municipalidades fueron las encargadas de levantar las listas de los vecinos en edad de prestar el servicio militar, que nos podemos leer que en un reglamento, creo que los 30 serán los de 16 años hasta 45. Y en el reglamento de 1850 eran los de 18 años hasta 50, el otro era 45, estos 50 años. Y las municipalidades tenían que hacer la lista de estos vecinos en edad de cumplir el servicio militar. Cumplir entonces con el mandato del gobierno central de suministrar para las milicias los hombres, comillas, de mayor estatura y robustez, actitud física y moral. Y para registrar los reclutas, los funcionarios llenaron las hojas de filiación, un documento en el que se anotaba información sobre la localidad de origen del recluta, el oficio, la alfabetización y rasgos físicos. Un espacio para el pelo, las cejas, la frente, los ojos, la nariz, la boca, la barba y el color de piel. Y algo que me llamó la atención en el libro de Esteban es que explica que la estatura mínima para ser reclutado en el ejército, él nos pone 5 pies, pero en la medición española, que era 1,39 m. Uno se pone a pensar de qué tamaño serían demás. Entonces dice, esos hombres altos y robustos, los hombres de mayor estatura, lo cual aquí tenemos una base de datos muy interesante, que bueno, el propósito del libro de Esteban es otro, ¿verdad? Pero esta información creo yo que da también para establecer, bueno, mínimo 1,39 para ser reclutado. Pero continuando aquí, la información que aporta el autor a partir del análisis de esas 300 hojas de filiación constituye uno de los aportes más valiosos. Para el conocimiento es como una mirada hacia, bueno, la composición, aunque él no lo trabaja, porque decíamos el propósito del libro es otro, pero sí señala algunos aspectos en esas características de los milicianos. Con respecto al oficio, nos ofrece ahí varios cuadros. El oficio, en cuanto al oficio, el análisis de las hojas de filiación demostró que el 68% de los reclutas eran labradores y jornaleros.
cosa que nos podemos imaginar si habíamos señalado que es una economía agrícola. Y sobre el nivel de escolaridad, había más analfabetos entre los jornaleros y los labradores que entre los artesanos. Algo que es particularmente fascinante en el estudio, el libro de Esteban, es con respecto al color de la piel. En su análisis de las hojas de filiación, le reveló para Esteban una variante muy importante en los registros entre la primera mitad del siglo XIX, 1821 a 1850, y la segunda. Aquí estamos, y así lo explica el autor, bueno, el color de la piel va a depender del que está llenando las hojitas, pero es interesante porque entre 1821 y 1850 el 38% de los reclutas se clasificaron como trigueños y el 32% como blancos. Eso cambió entre 1850 y 1870. Resulta que el 43% se registraron como blancos. O sea, aumentaron ahí de 32%, 43% los blancos, 29% los trigueños y los morenos aumentaron de 6% a 18%. Pero no se señala, Esteban, que hay categorías que desaparecen. En el primero, de 1821 al 50, había las categorías de rojo, cholo y pardo. Y de esas, bueno, que había otras, pero solo quedaron los de prieto y negro. Ese, entre comillas, blanqueamiento de los reclutas, bueno, la hipótesis del autor es que puede responder más, bueno, a una tendencia a como presentar la población más homogénea, una homogenización de la población, o a una percepción tal vez de una sociedad más que realmente a un cambio en la población. No, ya sabemos que no hay una migración masiva en realidad en Costa Rica no hay, para que se haya cambiado. Esa es una mirada muy interesante y muy importante para acercarnos, bueno, tanto cómo se percibía, sino cómo también eran en cuanto a estatura y bueno, estas otras señas y los oficios. Como se plantea en el libro, para 1856, cuando se inició la campaña nacional, las políticas implementadas durante décadas habían dado como resultado la institucionalización del Ejército Nacional, que Juan Rafael Mora, al hacer el llamado a tomar las armas para luchar contra los filibusteros, ensalzó ese ejército llamándolo ese ejército de labradores y artesanos, ese ejército de pacíficos y honrados propietarios. La capacidad para librar una guerra se puso de manifiesto en la victoria sobre los filibusteros. Entonces, también eso es una de las, insiste el autor en que tenemos que desechar aquellas ideas que se fue a la campaña nacional sin ningún entrenamiento y sin armas. En su estudio, como señalamos, ya para 1830 y 40 hay una institucionalización de la fuerza y también alguna, no mucha experiencia en el combate externo, pero sí hay un entrenamiento. Sin embargo, el sistema de milicias presentaba algunas debilidades. Expone el autor que la participación de los milicianos en los ejercicios doctrinales que consistieron en el entrenamiento en el uso de las armas, marchas, formaciones, que se les citaba generalmente los domingos, creo que era una vez al mes. En esa participación en los ejercicios doctrinales se pudo alcanzar esa meta de disciplinarlos y sirvió para inculcar esos sentimientos de identificación y lealtad. No obstante, el autor demuestra que hubo resistencia de los milicianos a participar en los ejercicios y que las autoridades tuvieron dificultades para hacer uso de medios coercitivos para obligarlos a presentarse a los entrenamientos, porque el Código Militar Penal no se podía aplicar contra los milicianos que no se encontraban en un servicio activo. Especialmente, y conforme se expandió el cultivo del café para la exportación, para muchos reclutas fue prioritario el dedicarse al cultivo de la tierra, al cuidado de los animales y a otras actividades productivas que presentarse a los ejercicios militares. Ese ejército de labradores y artesanos y honrados propietarios del que hablaba Mora
contaba con medios de subsistencia y eso fue un factor clave en que no vio un atractivo en seguir una carrera en el ejército o en participar en movimientos armados en los cuales tenían más que perder que los beneficios que podrían obtener. Y eso también es un rasgo muy importante en la peculiaridad en el caso de Costa Rica. Y sí, bueno, Esteban no toca ese tema, pero haciendo un estudio de los milicianos en realidad los labradores que fueron llevados movilizados para luchar por el regreso de Juan Rafael Mora, especialmente en la última batalla en 1860, al ser capturados y fueron condenados y sentenciados algunos al exilio o penas y a otros castigos más serios, se defendieron y argumentaron pidiendo una reducción de la pena, que ellos eran honrados, estos mismos términos, honrados labradores que habían sido pues engañados para ir a pelear allí, pero que ellos tenían medios para vivir y no necesitaban revoluciones. Y que y eso era y algo muy interesante, que la política queda para otras clases de la sociedad. Voy a concluir reiterando que este libro de Esteban Corella demuestra que el ejército fue un factor determinante en la construcción del Estado en las primeras 5 décadas de la independencia, y también nos muestra por qué ni la Fuerza Armada como institución ni los militares como corporación fueron capaces de establecer una esfera autónoma de poder frente a las élites, la oligarquía cafetalera en el siglo XIX. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doña Carmen. Pasamos ahora al segundo texto, Reflexiones en torno al Bicentenario, Independencia y Formación de Estados Nacionales 1821-1860, cuyos compiladores son el máster Adrián Chávez Marín y la doctora Elizabeth Payne Iglesias. Asimismo, me gustaría agradecer los autores que aparecen en este texto. Tenemos Alejandra Bosa Villarreal, Elizabeth Payne Iglesias, Sajid Alfredo Herrera Mena, Esteban Corella Ovares, Juan Carlos Zarazúa Pérez, Ana María Botoy Sobrado, David Díaz Arias, Iván Molina Jiménez, Margarita Silva Hernández, Aarón Arguedas, Carmen María Falla Santana y Virginia Guedea Rincón Gallardo. A todos ellos, muchas gracias por haber contribuido con esta obra. Y paso a presentar el siguiente expositor, y es Adrián Chávez Marín, es máster en Historia Aplicada con énfasis en Poder y Control Social por la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha laborado como docente en el Ministerio de Educación Pública, la Escuela de Historia y el Centro de Estudios Generales de la UNA. Fue investigador en Flaxo, Costa Rica, en el proyecto Perspectivas Juveniles en Costa Rica y el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, de la Universidad de Costa Rica en el programa de Historia Regional de Costa Rica. En la UCR se ha desempeñado como docente de la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica, en la sede de Occidente en San Ramón y el recinto de Tacares, Grecia. Actualmente labora como coordinador de servicios educativos y promoción cultural en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría e imparte cursos integrados de estudios generales de la Universidad de Costa Rica en la sede interuniversitaria de Alajuela. Ha publicado estudios sobre vida cotidiana y trayectorias ocupacionales de la juventud en entornos rurales y ha sido expositor en congresos nacionales e internacionales sobre historia del arte costarricense y museología. Y les quiero decir que nos está debiendo un libro sobre Pancha Carrasco, que espero que termine pronto. Aquí tenemos a Adrián. Gracias. Ahí tengo la asesoría, Verónica, ya la contraté. Bueno, buenas tardes. Más que hacer una exposición del texto, primeramente, bueno, el resultado que está acá de la investigación, como señalamos anteriormente, en realidad es el resultado de 2 años de trabajo, además de la organización del evento, ¿verdad?, de traer invitados internacionales y demás. El
el proceso más o menos empezó desde finales de 2014. Entonces es un proyecto ya de larga data, de larga duración. Y para esto, antes de hacer la exposición, sí quisiera externar mi agradecimiento, primeramente a la anterior directora del museo, Priscila Alfaro Segura, por todo el apoyo que nos dio en aquel momento, ¿verdad? Alguien que voy a estar siempre infinitamente agradecido es al doctor Juan José Marín Hernández, ya no está con nosotros, pero él fue el que empezó toda esta aventura de empezar a hacer actividades y vínculos entre el museo y la Universidad Nacional. Él siempre creyó en el tema de las sinergias y realmente lo que hacemos es como un homenaje a él, en realidad, en mi caso. Por supuesto a María Elena Macís, la actual directora del museo, quien siguió con la idea, ¿verdad?, de seguir empujando la carreta, sacar el libro adelante. Por supuesto, Eliseth Payne, quienes hemos llevado a cabo, ¿verdad?, todo el proceso de los 2 simposios, la edición de esto, la recolección de textos, andar detrás de los autores y demás, ¿verdad? Entonces sí ha sido un gran apoyo, una gran interlocutora por parte de la universidad. A la doctora Ana María Botey, ¿verdad?, la directora de la Escuela de Historia, y por supuesto a don David Díaz, quien también se mostró anuente a colaborar. Dentro de lo que fue la organización del primer simposio, agradecerle principalmente al sacerdote, al padre Manuel Benavides, ¿verdad?, quien también nos colaboró bastante, principalmente llevar a pasear a los ponentes, era muy importante. Era parte social, él era encargado del departamento social. También a los visitantes extranjeros, al amigo Juan Carlos Arazúa, a Sajid Herrera, y por supuesto a la doctora Virginia Guedea, que realmente fue muy valioso su aporte. En este sentido, la visita de la doctora Guedea se debió a una alianza que tenía el CIAC con el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, que está ubicado en la Universidad de Costa Rica, que fue un gran apoyo y fue muy importante la presencia. Dentro de la labor editorial tengo que agradecerle, bueno, a mi compañera Amanda Rodríguez Vargas, ¿verdad?, que ella es la que me ayudó mucho en el tema de la edición, y del consejo editorial, por supuesto, toda la corrección de estilo y demás, ¿verdad?, a doña Damaris. También en toda la parte tediosa de revisar la homogeneidad en citas, etcétera, toda la parte técnica, que eso le agradezco mucho a don José Manuel Cerdas Albertazzi, quien llevó a cabo ese trabajo, y propiamente ya dentro del simposio, dentro de la organización, digamos, aquí hay mucha logística, hay que estar corriendo mucho, ¿verdad? Agradecerle a mi ex estudiante Catherine Jiménez, que nos ayudó mucho la vez pasada, Andrés Alfaro Salas, que fue un estudiante asistente que, a pesar de que ya había cumplido sus horas de trabajo comunal, seguimos molestándolo para realizar el trabajo. En aquel entonces nos ayudó una chica que venía de la zona sur, Marilyn Montero Fernández, que también nos ayudó enormemente en la inscripción de los ponentes y demás, y por supuesto a la compañera de trabajo, Damusa Coding, que ya está jubilada, dichosamente. Bueno, dichosa para ella, ¿verdad? Sí, sonó raro. Y bueno, en la parte de diseño gráfico, la parte del diseño de la primera versión o el primer afiche de Grace Jiménez, una estudiante de la Universidad Nacional. Este diseñito tan bonito que vimos del simposio, ¿verdad?, que está la idea original fue de una estudiante llamada Pamela Cartín. Y por supuesto el diseño del libro, de la portada y demás, ¿verdad?, agradecer a la compañera Kerly Joela, que realmente llegó en el momento, como dijo Marilena temprano, ya teníamos listos los textos y nos presenta una propuesta a la imprenta nacional y no nos gustó, y la compañera, que es muy artista, nos hizo esta propuesta tan bonita, bueno, las 2 propuestas en realidad, las del libro y el libro de Esteban, que realmente da gusto, ¿verdad?, como dan ganas de comprar el libro cuando esté, ¿verdad? Y de leerlo, por supuesto. Bueno, propiamente entonces la exposición mía es breve. Básicamente lo que pretende es como rescatar el proceso, que fue lo que se hizo para ordenar todo esto. Decidimos no presentarlo como memoria, lo que fue el simposio anterior,
sino que intentamos editar un libro y abordamos la temática del Bicentenario porque en 2016 estábamos a 5 años de preparándonos, ¿verdad?, para las conmemoraciones del 2021, ¿verdad?, que como dije en la mañana, Bicentenario se empieza a mencionar a partir de este proceso electoral y el gobierno actual y demás, pero bueno, era una festividad que ya la teníamos encima y era importante ir previendo la conmemoración de esto, ir construyendo puentes entre espacios de la memoria como son los museos, espacios de producción académica como las universidades. Bueno, en aquel entonces también contamos con la participación de la Universidad Nacional, ¿verdad?, parte de Margarita, Aarón, ¿verdad?, que estuvieron presentes. Y bueno, entonces la idea era como ir construyendo puentes de cara a las conmemoraciones que vienen, ¿verdad?, con respecto a al Bicentenario. Todo libro se juzga por la portada y es importante señalar que esta obra, o más bien lo que se intentó con la portada de este texto fue visibilizar un poco la colección del museo. O sea, el museo tiene una colección de arte nacionalista, de la época de la independencia y demás, pero es un poquillo desconocida por parte de los costarricenses, ¿verdad? Sin embargo, entonces en esta oportunidad quisimos visibilizar esta obra de Julio Soler Aureamuno, que fue presentada en 1930, finales del 31, inicios del 32 aproximadamente, en los salones de artes plásticas que se realizaban en el Teatro Nacional. Ahí logramos dar con ese dato, la obra está acá en la colección. La obra se llama Café de Costa Rica y la selección de esta obra, bueno, además de su riqueza estética y demás, un poco lo que significó para las naciones, un poco el significado es lo que representó para las naciones conformarse como estados de centroamericanos, y en el caso de Costa Rica, como el elemento étnico, ¿verdad?, la representación de la nación que hace esta obra de Julio Soler, nos retrata un poco los imaginarios que existían en torno a la nación, a la participación en el mercado, la idea del progreso y demás, ¿verdad? Este personaje masculino posiblemente sea un inglés o un europeo, ¿verdad? Entonces, un poco, ¿verdad?, es como ese imaginario que se empieza a manejar desde finales del siglo XIX y que se mantiene hasta el principio del siglo XX sobre lo que es la idea de la nación como elemento étnico, como elemento de progreso, como elemento, en fin, todo lo que expuso Vicente en la mañana con respecto al Estado vigoroso, con visión hacia el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como mencionamos anteriormente, esto surgió de la experiencia del primer simposio que se hizo en 2016, que fue, como señalé anteriormente, previo a las conmemoraciones del Bicentenario, preparando un poco, haciendo estas alianzas interinstitucionales con el propósito de conmemorar esta fecha. Se propuso entonces abordar temáticas históricas con perspectiva regional, y aquí yo hago eco de una frase que me dijo alguna vez Rafael Cuevas Molina, profesor de la Universidad Nacional: los historiadores de Costa Rica somos buenísimos hablando de historia de Costa Rica, pero cuando nos corresponde hablar de la región, entonces ahí sí como que nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Somos un poquito chauvinistas, entonces de repente sí es importante ver el tema bicentenario no solamente como una cuestión nacional, sino como una cuestión regional, centroamericana, ¿verdad? Y en el caso costarricense, que siempre o que se construyó históricamente nuestra identidad con relación o marcando una diferenciación con respecto a los otros, a nuestros vecinos, es importante ir creando esa noción de región, que creo que eso es un elemento importante que debemos ir trabajando de cara a las conmemoraciones del Bicentenario. Entonces, por esta razón fue que se invitaron ponentes de todos los países centroamericanos, porque tuvimos presencia de gente de Honduras, el caso de la compañera Eliseth, etcétera. Bueno, también se habló de la temática de Nicaragua por parte del padre Benavides, Hugo González, Hugo Vargas, perdón, que trabajó sobre esta temática, y se invitó también a la señora Xiomara Avendaño. Sin embargo, se dieron situaciones migratorias, lamentablemente, que no permitieron la presencia de la señora Avendaño en esa oportunidad. Entonces, dentro de las temáticas se planteó
trabajar el tema del poder, la ruptura, bueno, tras la ruptura colonial y principalmente el proceso de inserción de las economías centroamericanas dentro de mercados internacionales. Un poco era la idea de la formación de los estados. El primer simposio nos quedamos básicamente en los primeros años del siglo XIX, ¿verdad? Ya a partir de mañana, por ejemplo, con la exposición de Patricia vamos a entrar a discutir temáticas del siglo XX y demás, ¿verdad? Pero un poco la iniciativa era como esa génesis de los estados, era como la inquietud inicial, ¿verdad? Entonces, lo que teníamos eran 20 ponentes, al final tuvimos 12 artículos, ¿verdad? Y el desafío a partir de entonces era, ¿cómo ordenamos eso? Entonces, apelando un poco a la inspiración, decidimos definir temáticas sobre de lo que se había presentado. Y entonces esas temáticas se clasificaron en el tema del poder político y las identidades ciudadanas. O sea, un primer momento, lo que significaba para la ciudadanía, lo que significaba para los habitantes, el hecho o la noticia de la independencia, qué significaba, qué cambios planteaba, qué desafíos planteaba esta nomenclatura o esta noción de Estado o esta nueva noción del poder, ¿verdad? Que al final de cuentas, bueno, en el caso centroamericano es atípico porque no hubo una guerra de independencia, como si la hubo en México, como si la hubo en Sudamérica, etcétera. Entonces, en ese caso, es un caso paradigmático, el caso centroamericano. Entonces, se explora entonces el proceso de construcción de la ciudadanía en la región, tras la firma del Acta de Independencia en Guatemala y la difusión de la noticia en el resto de naciones. Se recopilaron también evidencias del legado colonial en la organización del trabajo. Vemos cómo a lo largo de las investigaciones que se presentan, lo que son criterios étnicos, lo que es el control de la población a través de los territorios y demás, se sigue presente dentro del proceso de formación del Estado. Y, por ejemplo, y repito mucho, es que me encantó la exposición de Vicente, cómo el concepto, la noción de Estado en los primeros años de vida independiente es una noción completamente premoderna. Entonces, lo que se presenta entonces en esa primera parte del capítulo es como la idea, por ejemplo, de integración regional centroamericana, de la federación, integrarse a México incluso, o la misma división, los mismos conflictos regionales obedecen precisamente a ese legado colonial, ese legado, esa transición de las mentalidades, ¿verdad? Que sabemos que no es automático, sino que es un proceso de larga duración, dirían anales. Entonces también se analizan, como señalé anteriormente, las conflictividades locales y territoriales, dentro de esos procesos de construcción del Estado, que por ejemplo en las exposiciones que vimos temprano, finalmente el poderío de San José se termina, en el caso costarricense, ¿verdad? Que el poderío de San José se termina afirmando posteriormente a la década de 1830 y se afirma con Carrillo, con Carrillo y posteriormente con Morazán, ¿verdad? Entonces todas estas temáticas son abordadas, son desarrolladas. La segunda parte, en la cual se incluye el texto, una presentación que hizo Esteban acá presente, se le denominamos Estado, Instituciones y Violencia Civil, o sea, cómo la formación de los estados incidió, o se dio más bien, por la institucionalización de principalmente las Fuerzas Armadas, o sea, la importancia que tuvo el ejército para la concentración del poder y también para afirmar el orden estatal. Entonces se aborda el papel entonces fundamental que tuvieron las Fuerzas Armadas en la formación de los estados, que como demuestra el texto de Esteban y que expuso ahora doña Carmen, precisamente es una herencia, de alguna u otra forma, del sistema de organización colonial que persistió que persiste desde la colonia, que es el sistema de milicias, ¿verdad? Que la población la población masculina debía atender ejercicios militares y estos se activaban cuando el Estado así lo requiriera. Entonces se dio el caso centroamericano como la modernización de los ejércitos fue clave para la centralización del poder estatal y también fue un elemento clave para el establecimiento de relaciones internacionales, que es un poco lo que explora el trabajo del amigo guatemalteco Juan Carlos Arazúa. Y por último, en este mismo contexto, cómo el proceso de modernización del Estado pasa además de la institución militar
también pasa por el control de la salubridad, la higiene pública, que es el papel que desempeña el tema de la salud como control del cuerpo también, que es un poco la temática que desarrolló en este caso la señora o la doctora Ana María Botey. Otra de las temáticas que fue desarrollando, que se plantea como un tercer capítulo, está el tema de cultura, sociedad y política en Centroamérica, donde está el texto de David, el texto de Iván, particularmente, en cual cómo la sociedad o cómo la idea de Estado también se fue afirmando a partir de la difusión de la imprenta. O sea, no solamente se empiezan a difundir las ideas a partir de la prensa, ¿verdad? Y esto fue clave también para el debate público, para la formación de los Estados nacionales. Ya no era el Estado de una forma, no tenía una vía ya unilateral para conformar las identidades. También esto se fue asociado con el tema del consumo del producto cultural impreso, ¿verdad? El consumo de libros, periódicos y demás, y esto cómo fue afirmando identidades políticas y también identidades dentro de determinadas regiones, de determinadas ciudades, ¿verdad? Que fue una clave. El caso de Alajuela fue muy importante, por ejemplo. Y por último, que es el texto, ya lo recuerdo, el texto de Margarita Silva, que trabaja el caso de José Santos Lombardo, que dentro de este proceso de difusión de la cultura impresa, dentro de la afirmación de las identidades locales y nacionales, hubo un papel o una intermediación clave, el tema de los intelectuales. En el caso centroamericano, que en esta época de formación de la independencia, de formación de los estados, en los primeros años de vida independiente, fue fundamental. Y por último, donde hay una serie de artículos, se presentan sobre procuramos trabajar el tema de la guerra nacional, que hay un artículo incluso de la señora Carmen Fallas, otro de Eugenia Rodríguez, y el de Araún Arguedas, que un poco la temática es cómo de la República Federal a la guerra centroamericana, 1855-57, se fueron conformando también discursos o se fueron conformando imaginarios que fueron afirmando, o que iban a afirmar posteriormente a finales del siglo XIX en la idea de la identidad nacional. Entonces lo que estamos viendo primero, entonces a lo largo del curso es primero cómo se conforma la idea de nación, ¿verdad? En la primera parte principalmente con el tema de la ciudadanía, la población, territorio, luego cómo se va conformando el Estado a través de las instituciones, el poder de la institución militar, el ejército, y por último estamos viendo cómo la guerra de 55-56, ¿verdad? La campaña nacional para el caso costarricense, cómo fue afirmando procesos o la identidad o el imaginario de la identidad nacional, que es un proceso que se iba a culminar hasta el final del siglo XIX. Entonces se analiza la política local y la centralización del poder estatal, ¿verdad? Que es una temática que ya se había abordado con respecto al desarrollo de los capítulos anteriores. También la influencia que tuvo la guerra centroamericana, o la campaña nacional para el caso costarricense, que es una temática que vamos a discutir mañana, cómo esto fue afirmando, o cómo fue un símbolo que posteriormente se iba a retomar como elemento de afirmación de las identidades nacionales, una guerra victoriosa y además, ¿verdad?, lo que significa eso dentro del imaginario colectivo, y cómo también el estudio que presenta doña Eugenia Rodríguez, cómo este proceso, en el caso costarricense, nos lleva a una crisis económica y social posterior a la lucha contra William Walker entre 55 y 57. Finalmente, fue un placer para este primer congreso y este libro, ofrecer un artículo que fue elaborado por la señora Virginia Guedea, que es una autoridad de México, que es una investigadora muy reconocida en la UNAM y que estuvo vinculada con la comisión de la conmemoración del Bicentenario en México en el año 2010. Y en México tenía la particularidad que se estaba conmemorando el 200 años del Grito de Dolores, ¿verdad?, la de la independencia y el movimiento Hidalgo, y se estaba conmemorando el centenario de la Revolución Mexicana. Entonces, para que veamos la magnitud, ¿verdad?, del acontecimiento y demás, y el peso que tiene este artículo. El artículo de la doctora Guedea fue un artículo que prácticamente no tocamos, ¿verdad?, quisimos como ofrecerlo como un plus dentro del trabajo para lo que se viene, ¿verdad? Un poco el estudio, la reflexión que hace una investigadora de la larga trayectoria que tiene de ella sobre la historia nacional mexicana y que para el caso nuestro,
puede ser un caso ejemplarizante. Entonces, en ese sentido, creo que el aporte de la señora Guedea fue muy valioso en esa oportunidad. Y eso sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián. Creo que no vamos a hacer preguntas porque hasta que no hayamos leído los libros no podemos preguntar. Y hoy lo que tenemos es la presentación de doña Carmen, bastante explícita del libro de Esteban, y Adrián, que nos ha comentado el libro sobre el Bicentenario. Aquí terminamos. Todavía yo no, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Y para el editorial del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, de verdad que ha sido un placer presentar estos dos libros hoy. Ha sido todo un trabajo compartido y por si está alguno, voy a aprovechar la oportunidad para agradecerle a nuestros evaluadores, que son los pares ciegos de los textos que presentamos a la comunidad. Muchas gracias, buenas tardes.